Bueno, chicas, pues como os ha dicho ella, soy Lorena Comendador, soy logopeda y trabajo en un centro de día con discapacidad física, con personas adultas que sufren algún tipo de discapacidad física. La mayoría de mis usuarios, que le llamamos usuarios en mi centro, son personas que tienen daño neurológico también, ¿vale? Entonces, bueno, pues una de las enfermedades, de las alteraciones que me encuentro en mi centro, pues es la enfermedad de Huntington. No sé si alguna vez habéis trabajado, habéis visto un poquito la enfermedad. A ti no te pregunto. Ya la conozco, ella es Laura y es una alumna que está conmigo en el centro. Vale, os he preguntado un poquito a todas y ya me habéis contado, pero no sé si habéis estudiado algo un poco de la enfermedad de Huntington. Yo es que te voy a decir sobre la enfermedad. ¿Ah, sí? Pues si necesitas algo os voy a dar mi correo, ¿vale? Si necesitáis cualquier cosa me escribís y me preguntáis. Yo me he especializado bastante en esta enfermedad porque mi TFM del máster que hice aquí fue sobre enfermedad de Huntington, o sea que si quieres lo que sea me escribes, ¿vale? Y a los demás igual, si queréis algún cuadro que os pase o alguna información que os vaya dando, pues me escribís y os doy, ¿vale? Y bueno, pues os voy a contar un poco desde el principio lo que es la enfermedad de Huntington, ¿vale? A ver, que tengo, esto no se lo tengo apagado o encendido. Ay, que no va esto. A ver. Bueno, pues le voy pasando con esto, ¿vale? Vais viéndolo. A ver, la enfermedad de Huntington antes se llamaba corea, baile de San Vito. Uno de los primeros nombres fue corea, que se refiere a danza, ¿vale? Y se llamaba así porque vieron que una de las primeras alteraciones del movimiento pues eran como las coreas, que son como movimientos descontrolados, ¿vale? Pero sí que con el tiempo se ha ido viendo que no tiene por qué ser el síntoma principal en todos los pacientes. De hecho, hay pacientes de enfermedad de Huntington que ni siquiera cursan con coreas, ¿vale? Voy a intentarlo otra vez, a ver si va. Uy, iba hace un ratín. A ver. Bueno, pues le voy a dar todo el rato con esto, ¿vale? A ver. Mira, os pongo aquí un vídeo. Lo que pasa es que lo he intentado antes y no se ve desde la presentación, que es de la enfermedad, o sea, desde la Asociación Española de Huntington. Y bueno, pues siempre les dicen que como que parecen que están borrachos por las alteraciones del movimiento que suelen tener casi todos. Entonces os lo voy a enseñar, ¿vale? Que lo tengo aquí. A ver si se oye. Un minuto, ¿eh? Un minuto y pico. Para que veáis por lo menos cómo es una persona con enfermedad de Huntington, para que por lo menos la identifiquéis un poquito. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Mirar, como veis, tiene como un movimiento de torsión, ya un poco de distonía, tiene ya un poco alteración del movimiento, ahí ya está en un estadio intermedio avanzado. ¿Vale? Bueno, pues ¿lo habéis visto bien? ¿Sí? Vale, pues como veis, pues sí que hay alteración del movimiento en algunas personas, sí que es bastante característica. Y bueno, lo que os puedo decir es que es una enfermedad hereditaria, hay el 50% de probabilidades de heredarla, pero bueno, si hay suerte, pues puede que no la herede. Uy, esperad, voy a cerrar la ventana, la otra ventana, ya está, es que sonaba el otro ya directamente. Si hay suerte no lo heredan ninguno de los hijos, ¿vale? Pero puede ser que lo hereden todos, pero el hijo que no lo heredará tampoco lo va a transmitir, ¿vale? Y bueno, es neurodegenerativa, provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro, ¿vale? También tiene alteraciones cognitivas, motoras, conductuales y aunque no todos cada persona los síntomas le van de una manera muy diferente, ¿vale? Pero sí que suelen ser estas tres ramas, ¿vale? Tanto motoras como cognitivas como conductuales. Y cuando, por ejemplo, ya llegan a un estadio muy avanzado de la enfermedad, la causa de muerte, no sé si tú estás estudiando más o menos, ¿cuál es la mayor causa de muerte, por ejemplo, en Huntington?
A ver, es que yo estoy centrándome en la disfagia. La disfagia, justo, los atragantamientos, ¿vale? Es el mayor síntoma, es la mayor causa de muerte. Bueno, ahora la veremos, ¿vale? Pero es sobre disfagia vamos a ver un ratito, ¿vale? Así que tú tranquilo. Vale, el diagnóstico se hace mediante pruebas clínicas y genéticas, ¿vale? En 1993 por fin descubrimos el gen de la enfermedad de Huntington, entonces simplemente con una muestra sanguínea ya se detecta la mutación del gen. Pero sí que en estudios de imagen como la resonancia o la tomografía se pueden ver las estructuras cerebrales comprometidas, así que eso que también nos va a dar información, eso también está bastante bien. Tipos de enfermedad de Huntington según edad de aparición. Hay 3 tipos, ¿vale? Está la enfermedad de Huntington juvenil, que siempre va a aparecer antes de los 20. Y esta es la más devastadora, porque cuanto antes aparezca, más rápido progresa, ¿vale? Los síntomas más característicos de la juvenil pues pueden empezar con cambios sutiles en la escritura, bajo rendimiento escolar. También pueden tener alguna alteración motora, como por ejemplo lentitud, temblor, mioclonías. ¿Sabéis lo que son las mioclonías? Son tics nerviosos incontrolados, ¿vale? Y rigidez, es el mayor síntoma, lo que más caracteriza la enfermedad de Huntington juvenil, ¿vale? Que tienen mucha rigidez. Y luego, por ejemplo, también puede tener pues, discapacidad mental, pueden tener convulsiones, y el tiempo de supervivencia en la juvenil son 10 añitos solo, o sea, alrededor de 10 añitos. Cuanto antes aparezca, lo que os he dicho antes, más rápido se mueren, ¿vale? Luego está la clásica, que aparece en la edad mediana, pues a partir de los 30 a 40 añitos, ¿vale? Y esta es la que más conocemos, porque es la que más gente lo va a tener. Y luego la tardía es a partir de los 55. En la tardía lo que pasa es que no se diagnostica muy rápido porque hay muchísimos síntomas que se confunden con problemas médicos. Como ya empiezan a ser personas un poco más mayores, pues hay problemas médicos, que en realidad es síntoma de la enfermedad, pero no se ve tan rápidamente. Y luego, aparte, los síntomas no son tan fuertes como en las demás. Por ejemplo, suelen tener depresión en lugar de irritabilidad, que irritabilidad en estas dos es más común, y en esta no. Y luego los síntomas a nivel cognitivo tampoco son tan significativos, ¿vale? A ver. La doctora Ira Sulson vio que había 5 estadios de la enfermedad, que ahora os los describo, pero por lo general siempre vamos a trabajar con 3, el inicial, el intermedio y el avanzado, ¿vale? Pero bueno, ella describió 5, que bueno, os los describo aquí. El primero, el inicial, de momento no afecta a las actividades de la vida diaria, de momento pueden trabajar, están bastante bien, pero empiezan a aparecer algunos síntomas a nivel neurológico y psiquiátricos. Y en la rigidez, o sea, ya en la infantil ya empieza a haber rigidez, ya se empieza a notar un poquito el problema motor en la rigidez. El intermedio inicial, aparecen dificultades en el trabajo y en las actividades de la vida diaria. Aquí ya empiezan a notarse un poquito más las alteraciones de movimiento. En el intermedio tardío, ya hay un incremento de los movimientos involuntarios, ya no puede trabajar, ya es como está como la mitad de la enfermedad, por decirlo así. Aquí ya no puede trabajar y necesita supervisión y ayuda para las actividades de la vida diaria. Y los síntomas psiquiátricos, pues depresión, irritabilidad y demás, ya empiezan a ser un poco más patentes también. En el avanzado inicial ya es dependiente para las actividades de la vida diaria, pero puede seguir estando en casa. Le pueden atender sus familiares o su cuidador o lo que sea, pero empieza a ser ya notable la pérdida de peso. Por la disfagia, como veremos después, la pérdida de peso puede ser súper considerable, se puede notar un montón. Y en el avanzado, este es el último, ya puede necesitar cuidados de enfermería porque puede haber muchísimas aspiraciones, inmovilización, y sí que puede estar ya directamente encamado, ¿vale? Síntomas. A ver, mirad, aquí, bueno, esto es una tabla que hice yo. Aquí aparecen, os lo voy bajando si queréis. Está dividida por estadios, tanto el inicial como el intermedio como el avanzado, y los 3 tipos de enfermedad de Huntington. Pero bueno, lo que vengo a decir es que pues ya te digo, hay cada persona que cursa con unos síntomas muy diferentes. Hay personas que no tienen muchos síntomas motores, sino tienen predominantemente síntomas psiquiátricos. Hay otras personas que sus síntomas motores, sobre todo pues temblor y lentitud, pero que poco a poco van desembocando en
en rigidez. Y de hecho hay muchísimas personas con enfermedad de Huntington, que son los que más cursan con rigidez, que les confunden muchísimo con Parkinson. Son dos enfermedades que muchísimas personas les confunden un montón, ¿vale? Y luego hay personas, que es como la más común, que tiene muchas coreas, tiene muchísimos movimientos involuntarios, pero, por ejemplo, esas personas, cuando están más relajados, tranquilos, les disminuyen un montón los movimientos involuntarios. Y cuando están durmiendo incluso les pueden desaparecer. Pero cuando están nerviosos, cuando están alterados, cuando están haciendo algo que les causa un poco de estrés, las coreas aumentan, que no veas. Pero con el paso de la enfermedad, esos movimientos involuntarios se van haciendo cada vez más lentitos y va apareciendo la distonía, que la distonía son movimientos involuntarios pero de torsión. Si habéis visto en el vídeo, había ya personas que estaban como un poco ya rotadas y un poco de torsión y los movimientos van siendo muy lentos. Es que al principio son como muy llamativos, muy rápidos y se van haciendo muy lentitos y se va torsionando, ¿vale? Bueno, lo que os he dicho, este cuadro lo mismo, si lo queréis, es mío, yo os lo puedo mandar, os doy mi correo y lo que necesitéis os lo mando, ¿vale? Síntomas a nivel logopédico, a ver cuál es. Vale, obviamente cualquier síntoma de la enfermedad, aunque no sea propiamente logopédico, va a influir en las funciones de la logopedia, va a influir tanto en el habla, en la voz, la devolución, ¿vale? Cualquier síntoma nos va a influir en las funciones de logopedia. Por ejemplo, en el habla, va a desembocar en una disartria hipercinética que con el paso de la enfermedad va a desembocar seguramente en una mezcla de apraxia, agnosia, demencia, ¿vale? No sé si habéis escuchado en el vídeo, pero ya se notaba un poco la disartria en algunos más que en otros, pero sí que tienen muchísimos al final. Por la descoordinación de todas las regiones orofaciales, van teniendo muchísima descoordinación y les va a costar hablar, eso es lo normal. Al principio lo bueno es que la disartria es leve, solo se nota un poco de titubeo o lentitud al hablar, pero luego ya va a haber una descoordinación total de la articulación y del discurso. Vale. Descontrol total de los movimientos, pues precisamente eso por los movimientos coreicos, ¿vale? Descoordinación de las regiones orofaciales, interrupciones del discurso por la descoordinación del diafragma. Esto va a hacer que haya muchas interrupciones y que obviamente se afecte el ritmo del habla. La articulación también a su vez va a ser cada vez más imprecisa y los bloqueos preemisión van a aparecer un poquito más tarde, cuando la disartria ya sea bastante severa. Van a tener problemas para el inicio de la emisión. Se van a quedar como bloqueados y van a tardar unos segunditos en reconducir el habla y eso obviamente va a ser por la descoordinación cada vez más evidente del diafragma, pero también por una posible apraxia al hablar. ¿Sabéis lo que es apraxia? Apraxia es cuando hay una falta de programación motora. El cerebro no sabe qué orden tiene que mandar para ejecutar el movimiento. Entonces, por ejemplo, el que nos respeta a nosotros, los logopedas, suele ser a la hora de hablar o a la hora de comer, ¿vale? Y la enfermedad de Huntington puede tener bastante apraxia en esas dos áreas, ¿vale? La comunicación, pues obviamente van a tener una agnosia, una demencia, alteración en la comprensión tanto oral como escrita por los problemas cognitivos que va a presentar. Tanto el tratamiento como la interacción con su entorno se va a volver cada vez más difícil. Va a haber una desorganización total del discurso, ¿vale? El pensamiento va a estar muy desorganizado, entonces el discurso va a quedarse como roto, no va a saber qué decir. Luego también las frases van a tender cada vez a ser más cortitas, puede haber perseverancias y demás, ¿vale? Disminución de las habilidades lingüísticas y la apatía. Cada vez va a querer interaccionar menos con su entorno. Va a haber muchísima apatía, muchísima depresión y esos son ya los síntomas emocionales que ya se van a ir viendo cada vez más. Luego la estructuración del discurso, como va a estar cada vez más desorganizada, pues también como que le va a dar más cosa a hablar y una mezcla de todo pues va a hacer que cada vez quiera interaccionar menos, ¿vale? Va a ser un poco así. La voz, la calidad de la voz va a ser un poquito mala, va a empezar a ser tensa, áspera, forzada, grave.
Alteraciones prosódicas, pues por ejemplo, tanto la entonación como la acentuación van a estar alteradas y va a haber silencios inapropiados. Lo que os decía antes de cortes en las emisiones del discurso, pues van a aparecer en la prosodia, claro. De repente va a estar hablando y se va a quedar callado, luego va a seguir hablando, entonces al final la melodía del discurso pues se va a quedar parada, ¿vale? Va a tener muchas alteraciones. Cambios descontrolados en la intensidad que sobre todo van a ser por exceso de volumen. No van a poder controlar la intensidad y va a parecer que están gritando todo el rato, pero porque es que no lo pueden controlar. Y sobre eso vamos a tener que trabajar, obviamente. Extensión vocal limitada, resonancia inestable y coordinación fonorrespiratoria deficiente precisamente por las contracciones del diafragma todo el rato. Todo el rato el diafragma va a estar súper alterado. En cuanto a la respiración, va a ser forzada, va a haber mucha descoordinación y contracciones del diafragma y las funciones de habla, voz y deglución, sobre todo deglución, que es la más peligrosa, van a estar bastante alteradas. El patrón respiratorio se va a volver superficial, va a haber un volumen de aire deficiente y una disminución de la fuerza de tos y de la coordinación fonorrespiratoria. Disminución de la fuerza de tos, importantísimo y súper peligroso, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? El síntoma principal de la deglución va a ser la disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar, por si no lo sabíais, ¿vale? Y va a haber muchísimos problemas desde estados iniciales de la enfermedad a bastantes niveles. Bueno, no sé si conocéis, bueno, las que van a ser nuevas logopedas, no sé si conocéis a un hombre que se llama, bueno, es que vosotras a lo mejor, que se llama Jaime Paniagua. ¿Os suena a alguien? Yo he tenido una sesión suya. Ah, ¿y de qué era? Era de texturas, hacía de disfagia. Disfagia con gusto. Claro, sí, es profe tuyo, ¿no? Pues bueno, Jaime, ¿yo no te he hablado de Jaime? Vale, ya te hablaré. Jaime es genial, ¿vale? Jaime es un logopeda, que es que cada minuto que estéis con él vais a aprender un montón, bueno, yo por lo menos, vais a aprender un montón. Yo he trabajado con él también, aparte de ser alumna suya en diferentes cosas, y Jaime es genial, vamos, en ese sentido. Entonces tiene un blog que se llama logocerebral.es por si queréis entrar. Mete muchísimos blogs, muchísimas cositas, está todo el día indagando, estudiando, investigando, entonces mete un montón de cositas. Y justo hay una, creo que de hace un par de añitos o así, que es un cuestionario sobre las dificultades deglutorias en la enfermedad de Huntington. Entonces él ve, por cierto, Sara, métete en su blog porque es que Jaime ha colaborado durante un montón de años con la Asociación Española de Enfermedad de Huntington. Entonces hay varias cosas de Huntington. ¿Vale? Entonces, justo esta dirección que tengo aquí es del cuestionario que hizo de las dificultades deglutorias en todos los estadios en la enfermedad de Huntington. Entonces, al final, lo que pudo ver más o menos en los estadios iniciales, que ya había signos que alteraban la eficacia deglutoria. En la deglución puede haber dos tipos de síntomas, que alteren la eficacia o alteren la seguridad. Que alteren la eficacia es pues que más o menos no coman de manera adecuada, no coman de manera correcta, pero que alteren la seguridad significa que ya se pueden atragantar y eso puede haber ya neumonías, aspiraciones y demás. Eso ya más peligroso, ¿vale? Pues en los síntomas iniciales ya hay cosas que alteran la eficacia, como por ejemplo, hiperextensión de cuello. ¿Qué pasa si hay hiperextensión de cuello? ¿Quién me lo puede decir? Sí hay, os lo cuento yo. Si hay hiperextensión de cuello, la vía aérea está abierta, entonces se nos puede ir el alimento o el líquido por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar evitarla, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay hiperextensión de cuello, hay dificultad para controlar la cantidad de ingesta, bueno, esto ya lo iremos viendo, pero lo que pasa es que si en las personas con enfermedad de Huntington les cuesta controlar la cantidad de ingesta porque pueden tener o mucha fatiga o por el contrario mucha impulsividad, pero bueno, ya luego os lo cuento. Y por ejemplo en estados intermedios ya empiezan a haber tanto problemas de eficacia como de seguridad deglutoria. Entonces aquí ya empieza a haber atragantamientos, ya empezamos a ver peligro de verdad. Aquí por ejemplo pueden tragar muy rápido porque no han masticado casi el alimento, entonces se lo tragan todo, entonces eso al final es un peligro. Se pueden empezar a atragantar con líquidos, con sólidos y demás. Pero en los estadios avanzados, ha visto Jaime, que hay muchos síntomas, o sea, se pueden atragantar con prácticamente todo,
¿vale? En los estados avanzados ya están bastante malitos, ¿vale? Se pueden atragantar con un montón de cosas, pueden tener mucha dificultad de control con volúmenes grandes de bolo, con volúmenes grandes de comida, y ahí tienen muchísimas aspiraciones y ya empiezan a usar espesante. ¿Sabéis lo que es el espesante? ¿Sabéis para qué se usa? Tú sí, tú sí. Pues mira, bueno, luego os lo cuento, que si no al final, a ver, pero luego te lo cuento, ¿vale? Que va a venir, vamos, en las estas. Bueno, os lo cuento a las que no sé si lo sabéis. La deglución tiene 4 fases, ¿vale? Está la fase anticipatoria, en la que el alimento todavía no ha entrado en la boca. Luego está la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Las voy a explicar aquí un pelín todas así a grosso modo. En la fase anticipatoria, lo que van a necesitar en personas que ya están en estados intermedios es que se les presente mejor el alimento, que la presentación del plato tenga mejor presentación, porque van a necesitar que se le activen funciones motoras que pueden, a nivel central, que pueden estar alteradas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo anticipo una acción, yo puedo ser capaz de comprenderla y actuar en acorde a ello, ¿vale? En la fase oral, hay dificultad en la contracción de los músculos orofaciales. Aquí, por ejemplo, pueden empezar a tener dificultades para tener el alimento dentro de la boca, porque a lo mejor tienen debilidad para el sellado labial es incompetente. Si no cerramos bien los labios se nos cae la comida, por decirlo así, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en el control del bolo, el momento de... Bueno, la fase oral es la que tenemos el alimento en la boca, es antes de tragar, es cuando estamos manipulando, masticando el bolo, formando el bolo, que se llama así, ¿vale? En el control del bolo, la corea muchas veces se les va a centralizar en lengua y mandíbula, entonces los movimientos rotatorios y laterales de masticación los va a tener un poquito alterados, entonces el bolo al final es una fiesta, ¿vale? Y en el control del ritmo de digesta, justo lo que os decía antes, pueden tener o hiperfatiga o mucha impulsividad al comer. Y posibles residuos orales, porque pueden tener muchísima debilidad lingual, la lengua no puede controlar lo que está haciendo y la sensibilidad intraoral puede estar alterada. Puede ser que es que no noten que tengan residuos, y eso puede ser muy peligroso porque pueden alterar la seguridad deglutoria, pueden tener signos de aspiración, ¿vale? ¿Hasta aquí estáis bien? ¿Sí? Fase faríngea. Contracciones de la musculatura faringolaríngea y esofágica del velo. Aquí lo que va a pasar es que el reflejo deglutorio va a estar posiblemente retardado. El reflejo deglutorio es cuando estás tragando, cuando tragas. Tú no piensas en tragar, tú tragas directamente. Eso es que se ha activado tu reflejo deglutorio, ¿vale? Entonces, van a tener dificultades, pues eso, el reflejo deglutorio lo van a tener retardado. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden tener un problema a la hora de la seguridad, porque es que si tiene el reflejo deglutorio retardado, a lo mejor tragan antes de tiempo, o sea, después de tiempo, y al final es un problema de seguridad, porque pueden tener aspiraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos tragando realizamos una apnea. Dejamos de respirar durante el momento de tragar. ¿Tragar si queréis comprobarlo? En el momento de tragar no respiramos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las descoordinaciones del diafragma va a hacer que muchas veces no controlemos ese tiempo de apnea, esa coordinación de respiración-deglución, entonces puede incluso también igual haber aspiraciones, ¿vale? Y luego la fase esofágica, pueden tener algunos sensación de que después de haber tragado, pues como que sientan que se les queda algo pegado en la garganta, o que tengan un poco de dolor de pecho, ¿vale? Y luego sobre la fase esofágica nosotros no podemos trabajar, ¿vale? Puede trabajar el gastroenterólogo, porque ya es cuando está en el esófago, entonces nosotros no podemos actuar sobre esta musculatura ni nada, ¿vale? Evaluación logopédica. Bueno, la evaluación logopédica la vamos a realizar pues mediante diferentes pruebas, cribados, test estandarizados, pruebas clínicas. Estas las van a hacer los especialistas, pero nos tenemos que coordinar para intentar pedírselas, porque muchas veces las vamos a tener que pedir porque no nos las hacen. Observación directa tanto del paciente como de la familia, de su entorno en general. Esto es súper importante y ya veréis cómo os voy a explicar que es que la familia
es una parte vital para el tratamiento. Sin la familia o sin el cuidador principal y demás, el tratamiento con la enfermedad de Huntington va un poco regular. Y luego vamos a evaluar, de momento, diferentes áreas como el habla y la comunicación, la voz, la respiración y la deglución. Aquí tenemos que tener en cuenta que como es una enfermedad progresiva, vamos a tener que reevaluar constantemente. Y también hay que tener en cuenta la medicación, que bueno, aquí no os la he puesto, pero la medicación es muy importante porque hay medicación, bueno, y vosotras como psicólogas también lo tenéis que ver, la medicación a nivel de cualquier persona es muy importante porque puede alterar ciertas cosas. Puede alterar la conciencia, puede alterar el tono de los músculos y demás. Puede alterar la salivación. La salivación es muy importante en la deglución. Si la salivación está alterada, pues la deglución veremos a ver cómo está, ¿vale? Lo primero de todo que vamos a hacer va a ser una valoración anatómico-funcional. Se van a valorar aspectos morfológicos de las estructuras de las regiones orofaciales y luego pues cómo están pues toda la musculatura y demás, pues si está bien, si tiene el tono bien, y si tiene alguna alteración y demás. Y una valoración funcional, vamos a ver si esas estructuras se mueven bien, si se mueven con agilidad, si se mueven con temblor, si no pueden moverse, si no pueden mantener el movimiento. Vamos a tener que ver todo eso. Y bueno, yo lo que me ha llevado mi experiencia es en cada centro hacerme como un popurrí de muchas valoraciones anatómico-funcionales. En internet hay 1000, ¿vale? Pero yo al final en cada centro me he hecho un popurrí de varias que he ido viendo, pues depende de las patologías que tengan mis pacientes, usuarios, y así al final se adaptan mejor a justo los que estoy atendiendo. Pero bueno, que sepáis que Franklin Susaníbar tiene bastantes libros. Es un fonoaudiólogo que es súper conocido en el mundo de la logopedia, ¿vale? Entonces tiene un libro que se llama, creo que, Tratado de Evaluación de la Motricidad Orofacial y Áreas Afines, creo que es así, y tiene un montón de pruebas de valoración, ¿vale? Que nos van a servir mucho. Y en realidad en internet, ya te digo, podéis encontrar un montón, pero bueno, yo al final siempre consigo hacerme una mía propia. En cuanto al habla y la comunicación, pues además de la valoración anatómico-funcional, estos son ejemplos. Esto al final son ejemplos que obviamente pues a lo mejor vosotros conocéis más. Incluso si me queréis decir algunos, pues lo podemos aquí ver todos, ¿vale? Por ejemplo, hay un test de inteligibilidad para medir el nivel de articulación de Monfort y Juárez, ¿vale? Este test lo que mide pues es el nivel de articulación que tiene y es para personas que ya tienen una disartria entre moderada y grave, ¿vale? Y mide mediante palabras y frases, ¿vale? Luego, estas dos escalas están en un libro que es de Natalia Meyer. ¿Vosotras la conocéis? ¿Vosotras la conocéis? ¿No? Natalia Meyer es una logopeda que bueno, es profesora también en la universidad y tiene un libro que se llama Guía logopédica en la disartria. Guía de intervención logopédica en la disartria. Entonces, justo vienen estas dos escalas, pero bueno, si no tenéis el libro, yo sí tengo estas escalas, además que una de ellas modificada para mí. Y igual, si queréis por lo que sea verlas, pues me escribís, os las mando directamente sin tener que tener el libro, ¿vale? Y luego, registro de... Pero vamos, este libro, si os lo compráis, de verdad es que está muy bien. O sea, es muy útil, ¿vale? Y luego, sería muy conveniente para valorar tanto el habla como la comunicación, pues 3 registros así rápidos, uno de habla espontánea, otro de habla dirigida y otro de repetición. En estos registros lo que vamos a valorar un montón de cosas. Vamos a valorar la capacidad comunicativa, tanto el ritmo como la fluidez del habla, la percepción auditiva también, la estructuración morfosintática. Vamos a valorar un montón de cositas, ¿vale? La voz. Pues igual, los registros al final es que nos vienen súper bien, ¿vale? Un registro de la espontánea, una de emisión sostenida, repetición y lectura. Pues por ejemplo, registros de voz pueden ser que cuenta hasta 20 y si vemos cuántas veces para y en qué momento para, así vemos cuánto necesita coger aire, ¿vale? Por ejemplo, también podemos cantar el cumpleaños feliz. Podemos leer un párrafo de longitud mediana. Podemos hacer varias cositas para valorar la voz. Y se valora, obviamente, tanto el timbre como la intensidad como el tono. Esto de aquí son tiempo máximo de soplo y tiempo máximo de fonación. ¿Alguien sabe cómo se mide? ¿Tú sabes? Vale, pues a ver, el tiempo máximo de fonación y el tiempo máximo de soplo
es para valorar cuántos segundos, cuánto tiempo aguanta el paciente, tanto soplando como hablando, ¿vale? El tiempo máximo de soplo, por ejemplo, se hace con una inspiración profunda y que emita una S sorda y medimos cuántos segundos ha aguantado, y el tiempo máximo de fonación se hace igual pero con una A. Cogemos aire, A igual cuánto tiempo ha tardado, ¿vale? La escala GRAPS es una escala que es para medir los aspectos cualitativos de la voz, ¿vale? Tiene 4 valores, va 0, 1, 2, 3. El 0 no tiene patología y el 3 es máxima patología, ¿no? Y creo que era la G, se refería a patología vocal o disfonía. La R, ronquera, aspereza y demás. La A se refiere a astenia o fatiga vocal. La B, voz aérea, voz soplada. Y la S se refiere a constreñimiento, voz tensa, voz áspera y demás, ¿vale? Y luego, si por lo que sea tenemos alguna sospecha de que nuestro paciente puede tener alguna alteración patológica de la voz, será conveniente hablar con un otorrino. Y si nos puede hacer una prueba clínica para valorar si tiene lesión o no, qué lesión tiene, dónde la tiene, qué alcance tiene, pues nos vendrá muy bien. Pero a veces es un poco difícil, también os lo digo, pero nos vendría fenomenal. Respiración. Obviamente la respiración, la primera manera de hacerlo es una observación directa del tipo y modo respiratorio. Se hace tanto en reposo como el patrón respiratorio que ejerce en todas las funciones, ¿vale? La permeabilidad nasal se mide mediante el espejo de Glatzel. ¿Os cuento cómo es? ¿Sí? Pues es, bueno, yo lo hago con un CD, porque no tengo el espejo de Glatzel, ojalá. Es un espejito que tiene unas medidas para ver cuánto alcance tiene la permeabilidad de la nariz. Entonces, el espejo se pone justo debajo de las narinas, cogemos aire y soplamos de manera nasal. Entonces se ve como el vaho de la narina y ahí lo que valoramos es si sale vaho, si no sale, si una narina echa más aire que otra, entonces nos da mucha información en ese sentido. La fuerza de soplo. Necesitamos una gran fuerza de soplo porque es muy importante para tener una tos competente, que es lo más importante en disfagia. Si tenemos tos, tenemos vida. Aquí, guardároslo, sobre todo las logopedas, guardároslo a fuego, ¿vale? Y bueno, el peak flow es un medidor de flujo expiratorio máximo. Es para medir si hay tos funcional, pues si la tos tiene bastante fuerza como para ser competente. Lo que pasa es que en personas con enfermedad de Huntington llega un momento que tienen tanto descontrol que es muy difícil usar el peak flow, ¿vale? Pero bueno, pues ahí está. Por lo menos al principio pues podremos usarlo. La deglución. Pues aparte de la historia clínica y el protocolo de valoración anatómico-funcional que hemos visto, podemos pasarle diferentes pruebas, como por ejemplo, podemos pasarle el IT10. El IT10 es una prueba de detección y calidad de vida. Es muy rapidito. Yo, por ejemplo, se lo paso a mis usuarios en cuanto entran al centro. Es muy rápido. Se valora del 0 al 4, pues para ver si tose, para ver si le duele mientras traga y cosas así. El MEF es una prueba de detección de la disfagia, de valoración de la disfagia, que mide bastante entre diferentes consistencias y volúmenes de alimento y de líquidos, pues para saber si tose con algo especial, si tiene aspiraciones con algo. Y el protocolo GUS es una prueba de valoración con alto poder predictivo de aspiración, ¿vale? Luego, exploración de los pares craneales, pues nos avisa a nivel central, nos va ayudando a la hora de saber de qué estructuras a nivel central están comprometidas, y las que más nos interesan son las implicadas en la devolución, obviamente. Justo esta exploración yo la pasé hace poco en mi centro con un usuario que jope, es que me dio bastante información. Si queréis os lo cuento, si os lo voy a contar. A ver, esta prueba, lo que me dio información, a ver, es un usuario que me entró hace poco en el centro, ¿vale? Entonces, a nivel de glutorio no tragaba, se quedaba con la comida o con el líquido en la boca y era como, venga cielo, vamos a tragar. Y se podía tirar a lo mejor 5 minutos con lo que fuera dentro, así, y no tragaba. Entonces, a nivel de estructuras orofaciales no estaba mal.
Entonces eso me da que pensar que a lo mejor estaba a nivel central alterado. Le pasé la exploración de los pares craneales porque tenía la sospecha de que 2 de ellos estaban alterados, que son justo los que están a nivel de bulbo. Justo el bulbo es el encargado de toda esta zona, de la zona laringe, faringe y demás, que son los que justo es el encargado de la voz y de la deglución. Aparte de que no tragaba, no le salía voz. Pues en efecto, me dio justo en esos 2 pares craneales, que es el par 9, que es el glosofaringio, y el 10º, que es el vago, me dio la prueba positivo en esos 2, ¿vale? En los demás está perfecto, pero en esos 2 justo me dio que tenía alteración a ese nivel. Entonces, cuando penséis que no sabéis por qué le pasan ciertas cosas, pues tenemos al final muchos recursos con los que podemos actuar, ¿vale? Al final esta prueba es buena. Esta prueba la tengo yo hecha por mí, así que igual, si necesitáis lo que sea, me decís, ¿vale? Y luego, obviamente, si podemos coordinarnos con el otorrino y nos puede hacer una fibrolaringoscopia, una videofluoroscopia, pues mira, fenomenal. Lo buenísimo sería es que si nos hace una videofluoroscopia con texturas o volúmenes o consistencias con los que creemos que ese paciente tiene más riesgo, ya sería genial, porque así lo vemos y de manera objetiva y sería súper bien. Pero la mejor valoración de la deglución es comiendo con ellos. Obviamente, para valorar y tratar una función, la mejor manera de hacerlo es haciendo esa función. Entonces, para valorar cómo come, si tú te sientas a comer con él para ofrecerle la mayor normalidad posible, es que es donde más cosas vas a ver, ¿vale? Y luego, por ejemplo, siempre hay que valorar la deglución con diferentes volúmenes, texturas y consistencias para ver cómo come de todo. Pero si lo haces de manera muy normalizada, al final el paciente te va a decir de manera automática pues qué compensaciones hace mientras come, qué alteraciones de la eficacia o de la seguridad tiene. Entonces yo esto siempre lo recomiendo, ¿vale? Hay que ofrecerle mucha normalidad, porque es que si no estamos muy clínicos, muy tal, y al final el paciente pues parece que no, pero hace las cosas de manera muy dirigida, no es natural para él, entonces hay cosas que no vas a poder ver. También hay que ver si tose, en qué momento tose, ¿vale? Por ejemplo, antes de la deglución, si tose cuando tiene la comida en la boca, que todavía no es el momento de tragar, eso es porque a lo mejor el cierre palatofaringio y glosofaringio a lo mejor es que no se ha ejecutado y por eso tose. Si es durante la deglución, pues a lo mejor es que hay una debilidad en la faringe y justo por eso estamos tragando. Si es después de la deglución, si la tos aparece entre 1 y 3 minutos después de tragar, a lo mejor es que justo está a nivel de bronquios, entonces desatura oxígeno seguro, y entonces, claro, pues al final el riesgo de neumonía y demás es peligroso. La higiene oral también es súper importante porque una buena higiene oral es... a la hora de mantener la cavidad oral íntegra, pues es importante que la higiene oral también esté bien. Entonces, valorar si su limpieza es competente y funcional. Si nosotros vemos la cavidad oral del paciente y vemos que, por ejemplo, un lado está más sucio que otro, nos va a aportar un montón de información. Por el lado que esté más sucio, no mastica. Mastica por el que está más limpito. Entonces, eso nos está dando un montón de información sobre la masticación y sobre la musculatura masticatoria también. A lo mejor por el lado que más mastica, pues a lo mejor está más duro y por aquí presenta hipotonía o por aquí presenta hipertonía. Nos da un montón de información. Siempre el lado más limpio va a tener menos sarro, las encías van a estar mejor y demás. Y por el lado que esté más sucio, pues por ese lado hacemos menos y va a estar más sucio en general. Entonces, debido a las necesidades cambiantes de estos pacientes, hay que valorarlo constantemente y como llega un momento que van a perder autonomía de un montón de funciones, entre ellas esta, vamos a necesitar, si tenemos la suerte de trabajar en un centro que haya terapeuta ocupacional, pues siempre coordinación con un terapeuta, ¿vale? Por eso, por la pérdida de autonomía. ¿Qué tal vais? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Una pregunta. Ah, pues venga. Que nosotros, si estamos trabajando en centros o en residencia, no nos van a venir en los estados iniciales normalmente. O sea, normalmente, ¿en qué estado nos suelen llegar a nosotros? Depende, podéis tener suerte que si se ha diagnosticado más o menos pronto, te puede venir en un inicial intermedio, puedes tener esa suerte. O sea que sí, pero vamos, te pueden venir fatal.
Lo suyo, que bueno, lo comento ahora, es que trabajemos desde el principio, desde estadios iniciales, porque es que vamos a tener que actuar en todas las fases de la enfermedad, porque es que desde el principio ya van a tener alteraciones de la deglución, alteraciones de la respiración, de la voz, de todo. Intervención en enfermedad de Huntington, intervención general, luego cuento la logopédica. A ver, esta enfermedad no tiene cura, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tratar son los síntomas, ¿vale? Porque como tal, pues no podemos pensar que la vamos a curar porque no se puede, ¿vale? Farmacología. La farmacología lo que va a hacer es tratar los síntomas tanto emocionales como motores. Bueno, los pacientes con enfermedad de Huntington son altamente inestables con algunos fármacos porque hay personas que les va súper bien un fármaco, pero es que a otras les va fatal ese mismo fármaco. Entonces es muy diferente. Y lo que os he dicho antes, hay que tener mucho en cuenta la medicación que está tomando en cada momento, ¿vale? Tratamiento rehabilitador con diferentes profesionales. Todos los profesionales que trabajemos con una persona con enfermedad de Huntington, lo que vamos a intentar es mantener todo lo que podamos, la máxima autonomía y calidad de vida de la persona. Entonces, ¿cuáles son los profesionales con los que nos vamos a encontrar en este caso? Si tenemos suerte. ¿Qué es lo que deberíamos encontrar? Pues eso, tenemos que trabajar pues con terapia ocupacional, con fisioterapia, con psicología. Si por ejemplo estamos en un centro de día o un centro de residencia, pues con el equipo de auxiliares que son vitales y súper importantes en nuestro camino. Con todos los médicos con los que el paciente esté, con el equipo de enfermería, o sea, con todo el mundo, ¿vale? Y de verdad, o sea, coordinarse con todos los profesionales que podamos es que es lo mejor, porque es que tenemos que seguir todos el mismo tratamiento, ¿vale? La misma línea, y es vital que estemos todos juntos. Y bueno, el entorno. Tratamiento junto con su entorno. Súper importante. Todo lo que hagamos necesitamos que se lo lleve a casa, ¿vale? Además, llega un momento que el tratamiento con el entorno es muy importante porque hay muchísima desmotivación, ¿vale? Hay un montón de desmotivación que va apareciendo en los estadios ya un poco más intermedios avanzados de la enfermedad, y el compromiso con el tratamiento es muy vital. Entonces necesitamos que el entorno se coordine con nosotros un montonazo. Se debe adecuar a las necesidades cambiantes, lo que os he dicho antes, por la condición progresiva de la enfermedad, ¿vale? Intervención logopédica. Es fundamental en todos los estadios, pues precisamente por lo que os he dicho. En los estadios iniciales, al principio, vamos a ser los encargados de informar y prevenir en las fases iniciales lo que va a pasar en las siguientes, ¿vale? Y luego, obviamente, durante toda la enfermedad vamos a intentar tratar, vamos a intentar compensar, vamos a intentar rehabilitar todas las capacidades implícitas, pues sobre todo en la comunicación y la devolución, ¿vale? Y bueno, una de las principales causas de muerte, una de las cosas más incapacitantes e importantes de la enfermedad de Huntington, lo que tú has dicho antes, la disfagia, ¿vale? Es súper importante y súper incapacitante a nivel social, a nivel de desarrollo personal, a nivel de todo. ¿Suelen acabar con PEG? Sí. Pueden acabar con PEG, exactamente. ¿Sabéis lo que es la PEG? Es una sonda que va a la tripita, ¿vale? Para comer por ahí. Esto lo explico más tarde. Tenemos que intentar alargar el uso de la alimentación oral todo lo que podamos, pero en cuanto veamos síntomas de desnutrición o de deshidratación, obviamente esa persona va a tener que empezar a ver otras vías de alimentación oral, como son la sonda nasogástrica o la PEG, que va justo aquí directamente a la tripita, ¿vale? Bueno, la intervención logopédica se puede, esto lo voy a explicar ahora uno a uno, ¿vale? Se puede hacer en todas estas áreas, ¿vale? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que cambiar todo el rato, tanto los objetivos como la reevaluación, tenemos que hacerlo todo el rato por lo de siempre, por la condición progresiva de la enfermedad. Y hay que tener en cuenta en cada momento la medicación que tomas, que soy muy pesado con esto, pero esto es importante, la medicación que toma, porque a lo mejor intentamos hacer objetivos pues que no llega y no sabemos por qué. Y lo que tenemos que tener siempre muy en cuenta es que los objetivos tienen que intentar ser conseguidos a corto o medio plazo, pues porque claro, no van a poder conseguirlos de otra manera. Y los objetivos siempre van a tener que ser consensuados entre logopeda, familia y paciente. Familia, familia importante. Pero ¿qué pasa? Que va a llegar un momento en los estados avanzados que el paciente no va a poder
decidir, pensar sobre los objetivos. Entonces es súper interesante que desde el principio informemos lo que le va a ir pasando para que él pueda decidir sobre qué tipo de tratamiento va a querer en su futuro, ¿vale? Eso es muy importante. Por ejemplo, el control postural. Lo que vamos a intentar va a ser intentar patrones posturales correctos. Estabas haciendo el demifuncional, ¿verdad? ¿Esto has tenido con Marta? Sí. ¿Sí? Vale, genial. Pues, bueno, pues entonces mejor que Marta, no te lo va a explicar nadie. Marta es una profesora de aquí, de ISEP, que es fisioterapeuta y enfermera. Y bueno, pues explica pues un poco así el control postural, lo importante que es, ¿verdad?, el esquema corporal y demás. Entonces, aquí no es menos, o sea, realmente es súper vital. Por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Obviamente, como tienen alteración en el tono, van a tener tono de bajo tono en reposo van a tenerlo bajo, pero con las contracciones les va a subir el tono de la musculatura. Pues precisamente en la musculatura orofacial, para hacer un poco de efecto inhibitorio sobre esa distonía, pues se puede hacer control postural, por ejemplo, ¿vale? Y luego, balanceos, pues algún ejemplo de balanceos, pues se pueden sentar frente al espejo y que vean cómo se mueven mientras respiren. Os podéis poner profesional y paciente espalda con espalda y balancearse según vais respirando. Luego, por ejemplo, otro, pues que se ponga igual, sentado frente al espejo y que se balancee lateralmente mientras respira. Estos son ejemplos muy básicos, pero podéis hacer un montón. Verticalidad, pues si se puede tumbar, que no siempre se puede tumbar, si se puede tumbar, pues por ejemplo notar todo el apoyo del cuerpo en la camilla. Si por ejemplo no lo puede hacer tumbado, también se puede hacer de pie, que esto al final es muy sencillo. Luego también, igual, si se puede tumbar, pues puede poner una pelota justo en la parte alta de la cabeza un cojín y una pelota en el coxis y así igual, notar la verticalidad que va teniendo y demás. Esto a nivel perceptivo y propioceptivo viene muy bien, ¿vale? La motricidad orofacial, lo que vamos a intentar instaurar es un tono óptimo y una buena coordinación de los órganos del sistema orofacial. Obviamente van a estar muy alterados, ¿vale? Hay regiones orofaciales que van a estar súper alteradas y podemos hacer ejercicios de control motor junto con la función, deben ser rítmicos y lentos y por grupos musculares, ya que pueden controlar la corea de una zona específica. Si se concentran en una zona, al principio y a la mitad de la enfermedad, en estadios avanzados a lo mejor ya no, pero pueden controlar la región específica de esa zona y entonces puedes trabajar sobre ese grupo muscular. Si le mandas un ejercicio que tenga dos grupos musculares, pues ahí ya veremos a ver. El control motor, los ejercicios de control motor son las praxias de toda la vida, que no sé si habéis oído hablar de ellas, pero ha habido una controversia últimamente que no veas, porque se han visto que obviamente de manera aislada no sirven para mucho. Sí que pueden fomentar el control y la agilidad motora, pero realmente se tienen que hacer siempre con la función que deseemos, precisamente para que los movimientos implicados en esa función se lleven a cabo de manera más o menos eficaz. Entonces, ejercicios de control motor. Los ejercicios isométricos, que son ejercicios dinámicos y son para mejorar la agilidad y el movimiento de la musculatura. Los ejercicios isotónicos, no, al revés, los ejercicios isotónicos son los dinámicos. Los ejercicios isométricos son los que son estáticos y son para mejorar la fuerza. Y los ejercicios isocinéticos son a contrarresistencia y mejoran tanto la fuerza como la movilidad, ¿vale? Y aquí, bueno, si sois creativas podéis hacer millones de cositas, pero siempre pensando en la función, ¿vale? Y siempre haciéndola junto con la función, solos no podemos hacerlo. El habla y la comunicación. Bueno, aquí están los procesos motores que componen el habla. Bueno, falta la voz porque va aparte. Pero bueno, lo que podemos trabajar en el habla es, por ejemplo, empezamos por ejemplo con la respiración. La respiración, al hablar, ¿hacia dónde se dirige el aire? Hacia afuera, ¿vale? La dirección del aire al hablar es hacia afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar la respiración en el habla? Soplar, ¿vale? Entonces, si trabajamos el soplo oral, vamos a fomentar pues coordinación fonorrespiratoria y demás en el habla. Entonces, podemos hacer pues un montón de ejercicios, por los que queramos. Soplar en un matasuegras, soplar una pajita, una bolita de papel, soplar pompas. Si soplamos, por ejemplo, una pajita con agua,
hay que tener cuidado en qué momento de la enfermedad está, porque a lo mejor en vez de soplar succiona y puede haber un riesgo de aspiración y demás. Hay que tener un poquito de cuidado con ciertas cosas. Pero bueno, podemos pues eso, realizar un montón de cositas con eso. Articulación. Pues podemos trabajar sobre el punto y modo de los fonemas alterados. Podemos realizar ejercicios de sobrearticulación. También podemos trabajar sobre la musculatura concreta que esté afectada a la hora de ejecutar diferentes fonemas. Por ejemplo, si las bilabiales, la B, la P, la M, no las ejecuta de manera correcta, pues a lo mejor podemos reforzar el orbicular. Si las velares, K, G, J, si esas están afectadas, pues a lo mejor podemos trabajar la retracción lingual y el velo del paladar, ¿vale? Diferentes cosillas. La prosodia, pues con la prosodia, por ejemplo, podemos intentar un ritmo de habla más bajito, más adecuado, entonces así aparte mejorará la inteligibilidad. Y luego, por ejemplo, la resonancia tienden a tener un timbre nasal por la incompetencia del velo que va teniendo, porque el velo ya va siendo incompleto, el cierre. Entonces van a tener con el tiempo a que su timbre sea nasal, por lo que se puede trabajar el velo, ¿vale? Ejercicios de velo, pues de soplo-succión, succión depende de con qué, ¿no? Y trabajando pues al final los músculos del velo, los periestafilinos, pues al final la resonancia pues no será tan nasal. La comunicación, tenemos que intentar aumentar la autonomía y la interacción comunicativa, porque como os he dicho antes, tenderán a tener ya mucha apatía, ¿vale? Entonces, tenemos que dotarle de estrategias como por ejemplo pueden ser los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Esto es interesante que lo hagamos desde el principio, cuando haya capacidad de aprendizaje, cuando haya motivación, porque llegará un momento que tendrán tanta apatía y tanta dificultad cognitiva que va a ser poco lo que podamos enseñarle. Interacción natural con la familia. Como la familia va a ser una parte muy importante del tratamiento, tenemos que respetar siempre la interacción natural que hay entre ellos, ¿vale? Ejercicios cognitivo-lingüísticos, como pueden ser trabajar la estructuración de frase, porque ahí nos va a ayudar para la desorganización del discurso que teníamos antes, nos va a ayudar para que se organice y estructure mejor el discurso. Por ejemplo, también ejercicios de pregunta-respuesta, porque vamos a ver cuánto tiempo de demora hay en su respuesta y así también podemos trabajar con ellos, así ver qué velocidad de procesamiento va teniendo con el tiempo y demás. Ejercicios de acceso al léxico, que bueno, no os lo he contado antes, pero tienen problemas de acceso al léxico. Hay veces que se quedan parados porque no saben qué palabra tienen que decir, se les olvida, se quedan bloqueados. Entonces, bueno, podemos trabajar el acceso al léxico, pues por ejemplo, mediante categorías semánticas. Y luego, por ejemplo, pues eso, entrenamiento en uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, por si con el tiempo los necesitaran, que no vienen mal. ¿Qué tal? ¿Alguna duda o de momento bien? Voz. La voz siempre se trabaja junto con la respiración. ¿Qué pasa con la voz? Que como va a haber una hiperaducción de las cuerdas vocales, van a tener como un cierre por toda la contracción que va a haber justo en esta musculatura, entonces va a haber mucha hiperaducción. Toda esta musculatura va a estar muy tensa, va a estar muy forzada, va a haber muchas compensaciones a todo este nivel, entonces mientras mediante la respiración y la relajación vamos a intentar por lo menos que esa hiperaducción no esté tan fuerte, ¿vale? Hidratación del tracto vocal es importantísimo, sobre todo antes de trabajar voz, ¿vale? Tenemos que, pues por ejemplo, que haya limpieza nasal. Si instauramos una rutina de higiene nasal, nos va a venir también fenomenal. Luego, por ejemplo, también podemos hacer relajación de laringe y cuello. Hay unos ejercicios muy sencillos que podemos relajar la laringe sin tener que tocarla porque es súper invasiva y súper molesta, que simplemente, pues si subimos y bajamos la cabeza o si la rotamos a los lados, ya estamos relajando cuello y laringe sin tener que tocarla, ¿vale? Sin tener que ser tan invasivos. Y luego, por ejemplo, coordinación fonorrespiratoria, tenemos que intentar que sea lo mayor posible, ¿vale? Que aumente todo lo que podamos. Y por ejemplo, se pueden hacer con ejercicios de inspiración, decir una palabra y soltamos el aire. Y esto que sea de dificultad ascendente, pues inspiración, 2 palabras y soltamos aire. Y podemos ya incluso hacer frases más o menos cortas, luego medianas, luego largas, ¿vale? Y aumentar el tiempo máximo de fonación. Aquí se pueden realizar ejercicios de voz de emisión sostenida, de emisión larga, pues por ejemplo, o con vocales o con sílabas con la M, ¿vale? Y si queremos una movilidad laríngea, también se pueden hacer ejercicios de emisión alterna de I, O. I, O, I, aquí está subiendo y bajando la laringe, ¿vale?
Respiración. Debido a que con el paso de la enfermedad su respiración va a tender a ser muy clavicular, con mucha elevación escapular, tenemos que intentar que su respiración sea lo más baja posible y que haya más volumen pulmonar, ¿vale? Tenemos que mejorar también la coordinación fonorrespiratoria y una adecuada presión subglótica. La presión subglótica es muy importante en disfagia, ¿vale? Y se puede trabajar como, por ejemplo, con ejercicios de... hay como unos ejercicios que son de patacá, pateká, todos acabados en K, son palabras que no tienen sentido, pero todos acabados en K, pues precisamente para la presión subglótica. Esto se puede hacer así sin contrarresistencia, pero para ejercer más fuerza podemos hacer un poquito de resistencia, por ejemplo, resistencia frontal, patacá, o si él puede apoyarse en una pared, patacá. Le llegará un momento que no lo puede hacer. O por ejemplo, si estuviera en silla de ruedas, lo puede hacer directamente solo aquí, patacá. Entonces estamos ejerciendo más fuerza y presión sobre toda esta musculatura y al final está actuando mejor. Y bueno, pues precisamente la respiración es vital en el trabajo de la disfagia, pues igual que la presión subglótica, porque como os he dicho antes, para tener una buena fuerza de tos es necesario tener una buena fuerza de soplo. Entonces necesitamos un volumen inspiratorio pues máximo, todo lo que podamos, para tener un flujo expiratorio máximo y así poder tener una tos competente, ¿vale? Sin todo esto la tos competente no va a estar. Entonces necesitamos primero trabajar la inspiración para tener un volumen pulmonar muy alto. Luego con ello, después trabajar la expiración y luego ya con eso la apnea, el tiempo de apnea, porque cuando tragamos, como os he dicho antes, pues estamos justo reteniendo el aire, ¿vale? Y luego ejercicios de respiración, por ejemplo, lavado nasal. Esto hay que tener cuidadito en los estadios avanzados de la enfermedad, porque con el lavado nasal y la descoordinación del diafragma, pues a lo mejor nos aspiramos un poquito, así que hay que saber cuándo hacerlo, ¿vale? Soplo nasal y bucal, pues de diferentes intensidades, diferentes direcciones, esto se puede hacer de muchísimas maneras. Activación motora, pues esto simplemente masajeando las narinas, se realiza un aleteo y una ventilación nasal y ahí ya podemos trabajar sobre ello. Ejercitación respiratoria, pues trabajando respiración de cualquier tipo, pues por ejemplo, intentar hacer una respiración más baja, más costodiafragmática, pues poniendo la mano en el abdomen y notar cómo sube y baja. Trabajando inspiración, apnea y expiración en diferentes tiempos. Oliendo cosas, identificando olores, por ejemplo. Lo podemos trabajar de un montón de cosas, ¿vale? Trabajo y liberación del diafragma. Esto seguramente te enseñé Marta, si no te ha enseñado ya. Liberación del diafragma es liberar puntos de tensión en el diafragma. O sea, si notamos el diafragma, pues posiblemente notemos algún puntillo ahí de tensión, como un bultito que justo está ahí tensionando, y entonces el logopeda puede ejercer una liberación de esos puntos de tensión que le va a relajar muchísimo la respiración y se va a sentir bastante mejor. Y luego aparte, una liberación del diafragma muy sencilla que puede hacer él solo es haciendo ejercicios que sobrepasen la línea media, ¿vale? Y puede ser tan sencillo como moviendo un objeto de un lado al otro de la mesa, o sea, vamos. Pero si sois muy creativas, pues también podéis hacer muchos ejercicios de lo que sea, pues imitando como si jugara al golf o como si jugara al... vamos, lo que queráis, un montón de cositas. Y ese es muy sencillo, la puede hacer bastantes veces cuando queráis y la puede hacer solo, vamos, que al final eso es muy bueno, no es tan invasivo. La deglución. Bueno, pues al final... la respiración, como os he dicho, es lo más importante en el trabajo de la deglución, y es muy importante también respetar los hábitos en la mesa. Hay que conocer mucho al paciente, hay que saber qué comida le gusta, qué comida no le gusta nada, qué manías tiene, cuál es su sitio en la mesa, cuál era su sitio en la mesa. Como os he dicho antes, los objetivos tienen que ser consensuados con él y hay que intentar ofrecerle la mayor normalidad posible. Vale. Implicar a la familia, por supuesto, porque todas las pautas que hagamos en nuestro centro o trabajando con él las tienen que hacer en casa. Y alargar el uso de la alimentación oral, justo lo que estábamos diciendo antes. Tenemos que intentar siempre que su vida sea lo más normalizada posible, que tenga la mayor calidad posible, y con una vía aquí o aquí, pues muy normalizada no es. Tenemos que intentar alargarlo todo lo posible. Pero lo que os he dicho antes, en cuanto veamos síntomas de desnutrición, de deshidratación, pues ya nos tenemos que plantear esto. Tanto la sonda nasogástrica como la PEG, ¿vale?
Luego, la deglución, la disfagia, se trabaja con técnicas compensatorias y de rehabilitación. Algunas de las técnicas compensatorias, por ejemplo, son estrategias posturales. Las estrategias posturales son muy fáciles de llevar a cabo porque no implican fatiga y se pueden incluso combinar entre sí. Lo que hacen es cambiar la anatomía de la orofaringe, entonces es como que llevan el bolo donde tú quieres llevarlo. Por ejemplo, está la estrategia simplemente de ángulo recto, que es la que deberíamos tener todos al comer, que simplemente que tú te sientes, la pelvis tiene que estar en un ángulo de 90 grados y con los dos pies apoyados en el suelo, muy sencillo. Luego, por ejemplo, hay otra estrategia postural que es la flexión anterior de cuello, justo lo que os decía antes, para atrapar la vía aérea ante posibles aspiraciones. Si hacemos hiperextensión de cuello, la vía aérea está abierta, la vía aérea está aquí, la faringe está aquí. Si no tapamos con la glotis la tráquea, la vía aérea, el alimento se nos va por aquí, ¿vale? Si tenemos alteraciones de la deglución, obviamente, que nosotros vemos así, no tiene por qué pasar nada, pero si tienes alteraciones de la deglución, pues sí que pueden pasar cositas. Entonces, por ejemplo, una estrategia postural para personas que tienen dificultades a ese nivel, pues es simplemente justo lo contrario, flexión anterior de cuello. Entonces, ahí justo se protege la vía aérea ante posibles aspiraciones. Luego, hay otra que es, si tiene ya alteraciones a nivel unilateral, pues hemiplegia o cualquier cosa, que en Huntington no es que sea normal la hemiplegia, pero sí que puede estar más afectado un lado que otro. Por ejemplo, hay una que es rotación hacia el lado afecto. Si por ejemplo tiene este lado afecto y rota la cabeza hacia este lado a la vez que traga, lo que va a hacer es dirigir la comida hacia el lado sano, al tragar. Entonces lo que va a hacer es como más limpieza de restos por si hubiera restos en la boca y demás. Entonces ahí le va a facilitar el transporte a la hora de que se le quede algún resto faríngeo y luego tosa y todo eso. Y luego hay otra que es lo contrario, inclinación hacia el lado sano. Lo que va a hacer aquí es propulsar más la comida por el lado sano, va a hacer que caiga más rápidamente y lo mismo, pues tema de restos y demás. Luego, por ejemplo, también se pueden juntar varias estrategias. Por ejemplo, puede haber rotación hacia el lado sano y flexión anterior de cuello, entonces sería como un poco así, ¿vale? Se pueden juntar varias. Y esas más o menos son las estrategias. Incremento sensorial. El incremento sensorial vale para un montón de cosas, para personas con apraxia, para personas que van perdiendo la sensibilidad intraoral o fuera de la boca. Para estimulación basal también, vienen para un montón de cositas. Por ejemplo, una técnica de incremento sensorial para personas que tienen un poco la sensibilidad perdida o el reflejo deglutorio perdido es que en el velo antes de comer, en el velo palatino, el velo que está blandito justo después del velo del paladar duro, es aplicar un poquito de hielo o frío. Entonces con eso se estimula el reflejo deglutorio y a la hora de que coma pues va a ser más fácil que se dispare. Luego, por ejemplo, también mediante sabores fuertes, mediante sabores ácidos o dulces, pues también se estimula mucho el reflejo deglutorio. Pero, por ejemplo, cuidado con los dulces, porque si, por ejemplo, se aspira con un dulce, a nivel de neumonía aspirativa es peor. Los azúcares en la neumonía aspirativa es bastante más complicado de llevar. Y lo mejor, lo que más información sensorial nos va a dar es el ácido, ¿vale? El limón. O sea, bueno, yo uso limón, pero vamos, es el sabor ácido. Es lo que más va a hacer que se dispare el reflejo y lo que más información sensorial nos va a dar, ¿vale? Luego, por ejemplo, sí, pues nada, eso, que también es muy importante la autoalimentación porque también nos está dando mucho feedback, ¿vale? No es lo mismo que tú le des de comer a que él solo esté comiendo. De hecho, justo la persona que os he dicho antes que le realicé la prueba de pares craneales, que si yo le decía traga, no tragaba, él al final va comiendo y va bebiendo solo porque lo hace solo y porque sigue la secuencia motora de lo que está haciendo, sigue la programación motora él solo. Si él, por ejemplo, tiene el alimento así en la boca y de repente pues está sus cosas, ¿no? Pues mirando cosas en el comedor o lo que sea, y de repente ve la cuchara, de repente traga y sigue comiéndose otro cacho, otro bocado. Entonces, pues eso, deciros que la autoalimentación da mucho feedback, da mucha sensación, mucha información sensitiva, entonces al final mejoramos autonomía y imaginaros. Pero si por lo que sea llega un momento en el que ya no puede comer solo, la persona que, esto es muy importante, ¿vale? La persona que le dé de comer, si por ejemplo estáis en un centro y podéis actuar sobre ello, la persona que le dé de comer, por favor, que se sienta a su altura, porque yo he visto barbaridades de estoy de pie y te doy de comer desde aquí.
y estoy a mi rollo, estoy hablando, estoy haciendo lo que sea, pero tú estás mirándome así, con lo peligroso que es estar así. ¿Y qué normalidad es esa? También, aparte. Entonces, lo más normal es que nos sentemos a su altura y que, por ejemplo, que sienta la mayor normalidad posible y que no creemos compensaciones o alteraciones en su evolución, aparte de las que ya tiene, claro. Y también hay una técnica que es para aportar más información sensorial todavía, que es poniendo aquí el fonendo. Un fonendoscopio, se lo ponemos aquí y se lo ponemos al paciente, él oye cuando traga, entonces es como que, ah, mira, he tragado. Que muchas veces no lo nota, claro, traga, a lo mejor le dices, ¿has tragado? Y dice sí, y a lo mejor no. ¿Has tragado? No, y a lo mejor sí. Entonces si le ponemos el fonendo, pues lo está oyendo. Pero hombre, esto es muy natural y no se lo vas a poner comiendo porque esto no es muy real, ¿vale? Modificación de la consistencia, volumen y velocidad de presentación. La modificación de la consistencia, bueno, os cuento, en los alimentos sólidos hay varias consistencias. Por ejemplo, está la dieta Turmis, que es simplemente un puré, ¿vale? Luego está una alimentación blandita, con muchas salsas y demás, de fácil masticación, y luego está una alimentación normal, pues cualquier alimento que te puedas comer. Y luego en los líquidos, bueno, esto supongo que lo verías con Jaime, estas cositas. En los líquidos hay 4 consistencias según el espesante, justo lo que te voy a contar. Está el líquido, el néctar, el miel y el pudín. Según usemos espesante, y eso es lo que os imagináis, o sea, la consistencia néctar es como un zumo de melocotón, la consistencia miel es como la miel, y la consistencia pudín pues es como un puré, ¿vale? Que haces así con la cuchara y no se cae, ¿vale? Entonces, según el riesgo que tenga, va a necesitar muchas veces que se le espese el agua o cualquier líquido que beba, el café, el zumo, la Coca-Cola, pues todo lo que quiera, ¿no? Entonces, va a llegar, pues, en los estadios avanzados sobre todo, va a llegar un momento que seguramente sí que necesite espesante. Aparte de un vaso no-sei. ¿Sabéis lo que es un vaso no-sei? Un vaso no-sei es un vaso con escotadura, es un vasito, imaginaros, un vasito que tiene esto de aquí cortado, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Que yo no haga hiperextensión de cuello, simplemente para eso, para proteger un poco más la vía aérea. Entonces, yo estoy bebiendo, pero este cachito de aquí que no tiene, se me va a meter en la nariz, entonces yo no tengo que levantar la cabeza, ¿vale? Pues todas estas cosas, bueno, eso es un producto de apoyo que en coordinación con el terapeuta ocupacional, pues igual que por ejemplo un tenedor engrosado porque a lo mejor el tenedor normal se le escapa, todas esas cosas, o un reborde porque se le van los restos con los movimientos córicos, imaginaros, ¿no? Pues a lo mejor un reborde para que no se le vaya el alimento al suelo o lo pueda controlar y demás. Todas estas cosas con el terapeuta ocupacional siempre en coordinación, que son nuestros fieles compañeros siempre. Les necesitamos mano con mano. Entonces, eso, modificación de la consistencia. Tenemos que ver con qué alimentos empieza a tener problemas. Y igual en que en cada momento de la enfermedad hay que ir adaptándole cosas siempre. Tenemos también que respetar qué les gusta y qué no. Por ejemplo, en mi centro comen, y las logopedas y muchísimas personas del equipo estamos con ellos en el comedor y les ayudamos a los que necesiten, les preparamos los platos si necesitan salsa, si necesitan ser troceados y demás. Entonces, si por ejemplo, imaginaros, hay una persona que me dice, o que yo ya lo sé, que es que yo me sé lo que le gusta a todos o no, que me dice, es que esto no me gusta. Y es como, vale, pues cómete un poquito y del segundo te echo más. Hay que siempre hacer un pacto entre ellos, ¿vale? Porque es que ya de por sí no están en su casa, están en un sitio donde hay gente como ellos, peor que ellos o entonces, sobre todo al principio se sienten un poco mal, pues hay que intentar, pues eso, centralizaros mucho en el trabajo individualizado. Hay que saber qué le gusta, qué no, respetarle todo lo posible. Son personas adultas y si, por ejemplo, a mí no me gusta algo y me obligas a comérmelo, pues hombre, me cabreo un poco. Entonces hay que intentar siempre jugar un poco con eso, ¿vale? Luego el volumen, la modificación del volumen se refiere al volumen, al volumen del bocado, vamos, a cómo sea de grande o de pequeño. Hay personas que tienen poca información sensorial, entonces van a necesitar un bocado más grande de comida. Pero hay personas que por el descontrol que tienen, que no tienen fuerza lingual o demás, van a necesitar un bocado más pequeñito. En estadios avanzados, los volúmenes grandes ya no lo van a poder manejar, ¿vale? Y la velocidad de presentación, pues se refiere al tiempo que está comiendo, ¿vale? El tiempo que tiene pues el alimento en el plato y demás. Entonces,
Es muy conveniente que los nutrientes se ingieran en los primeros bocados, porque puede ya presentar hiperfatiga, entonces llega un momento pues, que a lo mejor se deja medio plato, así que todos los nutrientes hay que intentar meterlos en lo primero, ¿vale? Y luego es muy importante que más de 45 minutos no coma, que muchas veces es difícil cumplirlo, porque es que empiezas a gastar más de lo que estás ingiriendo de energía, ¿vale? Técnicas de rehabilitación, estimulación y movilización de las estructuras orofaciales. Obviamente nosotros nos movemos por la información sensorial que recibimos tanto del entorno como de nosotros mismos. Entonces necesitamos que toda la estimulación a nivel orofacial y demás, toda la sensibilidad esté bien, y si está alterada tenemos que trabajar muchísimo sobre ello. Podemos trabajar por la percepción a nivel oral, por ejemplo, a nivel de la cara, a nivel orofacial directamente, pues por ejemplo, que cierre los ojos y tocarle en un punto y que te diga dónde te ha tocado o si te ha tocado, con diferentes objetos, con diferentes texturas, temperaturas y demás. El tono, o sea, el frío aumenta el tono, también que lo tengáis en cuenta. Y el caliente relaja, ¿vale? Lo caliente relaja. Y por ejemplo, también de manera intraoral, si no tiene buena sensibilidad intraoral, o sea, dentro de la boca, es muy peligroso porque no va a sentir el alimento y si tiene restos. ¿Y qué pasa si no siente los restos? Que puede haber aspiración porque puede tragárselos en algún momento del día, después de comer o lo que sea, y claro, puede tener tos, aspiraciones y demás. Entonces, pues igual lo podemos trabajar pues con frío, que meta algún objeto y que identifique lo que es, o que... Sí, sobre todo eso, pues que lo identifique lo que es. Hay una técnica muy buena, que es tanto para afuera como para dentro de la boca, pero que no se puede trabajar con personas con enfermedad de Huntington, que es la vibración discontinua, ¿vale? Un vibrador. Las personas que trabajamos con terapia miofuncional, tú lo estarás viendo, es muy útil trabajar con un vibrador porque aumenta el tono, estimula la musculatura, pero con personas con mioclonías, es decir, con síndromes extrapiramidales, está contraindicado, ¿vale? Entonces, con enfermedad de Huntington no se puede trabajar, pero por lo menos que conozcáis que en terapia hemiofuncional con otros pacientes sí vais a poder hacerlo. Yo, de hecho, lo hago todos los días, prácticamente. Movilización de las estructuras orofaciales, por ejemplo, mediante masaje, ¿vale? Se le puede aplicar un masaje al paciente. Yo, por ejemplo, sigo un concepto que es el de Castillo Morales, no se lo conoces, ¿verdad? Y pues eso, que sigue como de arriba a abajo y tal, pero vamos, lo podéis buscar en internet, que es muy conocido. Yo incluso os puedo mandar una fotito que es así como muy conocida y demás del método, y es el que prácticamente seguimos todos los logopedas al hacer un masaje. Tú ya lo sabes hacer de sobra. Y... Castillo Morales. El concepto de Castillo Morales. Y bueno, movilización también de las estructuras orofaciales, pues igual con control motor, siempre haciendo la función, ¿vale? Maniobras deglutorias. Las maniobras deglutorias van a hacer que comamos de manera segura, ¿vale? Hay varias maniobras deglutorias. Están, por ejemplo, la resistencia frontal, que degluta mientras nosotros estamos haciendo así en la cabeza. Luego, por ejemplo, hay una que es deglución forzada, que es que traguemos apretando fuerte. Si tragamos apretando fuerte es que lo podemos notar. Y hay veces que se pueden combinar entre sí, se puede hacer deglución forzada y haciendo resistencia frontal también. Luego, la supraglótica. La supraglótica está muy indicada en enfermedad de Huntington. La supraglótica y la Mendelssohn, ahora se lo explico. La supraglótica es coger aire, realizar una apnea, tragar y toser. La supraglótica es igual, pero haciendo una deglución fuerte. Y también se puede hacer una deglución después de toser también, en la supraglótica. Luego, la de Mendelssohn, tragar, retener la laringe arriba en la apnea unos segunditos y ya luego soltar. Esta también es muy importante en la enfermedad de Huntington, la Mendelssohn, porque van a llegar un momento que no tengan mucho ascenso laringeo para tragar, entonces claro, pues tengan bastante tos y demás, y esto les va a reforzar toda la musculatura laringea. Y la de Masako, que yo también la aplico en enfermedad de Huntington, que es poner la lengua entre los dientes y tragar. Esto es difícil, pero es que les estimula muchísimo, les refuerza un montón la musculatura a nivel de lengua y a nivel de laringe y demás. La higiene oral. La higiene oral es muy importante, lo que os he dicho antes, ¿vale? Es vital que la cavidad oral pues esté limpita. Siempre nos tenemos que coordinar con el TEO, lo que os he dicho antes, pues para que entrene esta función, y tenemos que ver qué elementos usar. Pues si usar pasta de dientes o por el contrario solo fisiológico simplemente para remover la placa. Hay que tener en cuenta la disfagia. Tenemos que ver si usa cepillo de dientes o torunda, si lo hacen de manera autónoma o si se lo hacen.
limpiadores linguales. Hay un montón de instrumentos para la higiene oral y hay que ver en coordinación con el terapeuta, pero sobre todo nosotros pensando en la disfagia, qué utilizar. Si por ejemplo es una persona que usa el vaso Nosei en su vida para beber tal, en higiene oral siempre lo tiene que usar. No puede de repente beber todo con el vaso Nosei y que con la higiene oral o mete la cabeza debajo del grifo y haga así, o que use un vaso normal. O sea, el vaso Nosei ya va a ser para toda la vida con todo. Y luego, por ejemplo, en personas con disfagia hay colutorio en spray. Se les pone bajo la lengua y entonces se les disuelve y ya no pasa nada, ¿vale? Y luego, intervención dedicada a la persona y a su entorno. Os he intentado transmitir en toda la charla que es muy importante el trabajo individualizado y el trabajo con su entorno también en general, ¿vale? Tenemos que conocer todas las manías de la persona, tenemos que conocer incluso cómo duerme, en qué posición, porque nos va a dar mucha información de la musculatura. Qué le gusta de comer, de qué color son los platos en su casa, un montón de cosas, ¿vale? Y conocer un montón a la familia, porque al final es quien les acompaña en todo el proceso, en toda la enfermedad. Hay un modelo, que de hecho es de psicología, que se llama atención centrada en la persona, no sé si lo conocéis, pero bueno, lo que viene a decir es que en un tratamiento con este tipo de personas no se puede hacer una intervención logopeda-paciente, psicólogo-paciente, terapeuta ocupacional-paciente. Debe ser un encuentro entre dos personas, ¿vale? Entonces, que entre esas dos personas se elija un objetivo de felicidad y de vida, ¿vale? Eso es muy importante. Porque aunque sean personas que tienen una enfermedad súper comprometida, con muchísimas alteraciones motoras, emocionales y demás, necesitan y quieren, como todos queremos, ser felices, obviamente. Entonces debemos intentar mejorar su calidad de vida todo lo que podamos, respetarles siempre en sus decisiones, aunque a nosotros no nos gusten, y hacer de su vida que algo no esté tan feo, ¿vale? Que no sea tan feo. Y ya está, chicas. Muchas gracias.